Siéntate, respira despacio, y permite que estas palabras lleguen a ti como quien se acerca con una taza tibia en la mano, sin prisa, sin juicio, solo con la intención de acompañar. Hoy vamos a hablar de algo que duele y que, al mismo tiempo, nos resulta tan familiar que a menudo lo aceptamos como parte del paisaje, el deseo de cambiar que choca una y otra vez contra la misma pared invisible. No te pido que te levantes de inmediato ni que tomes decisiones apresuradas, te invito a escuchar, a dejar que la voz te envuelva, a reconocer lo que ya sabes en lo más profundo y a mirar con ternura aquello que te ha detenido. Hay una diferencia entre querer y poder, entre anhelar y transformar, y en ese espacio intermedio habitan miedos, costumbres, historias antiguas y pequeñas traiciones cotidianas que se han ido instalando como muebles pesados en la casa de tu vida. No vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de recetas rápidas, vamos a recorrer, con calma, las razones humanas, psicológicas y emocionales por las que la mayoría de las personas no logra cambiar, aunque lo desee con todo el corazón. Imagina por un momento que tu vida es un río. A veces el río fluye con facilidad, otras veces se encuentra con rocas, con curvas cerradas, con árboles caídos que obligan al agua a detenerse, a retroceder, a buscar otro cauce. El deseo de cambiar es como una corriente nueva que intenta abrirse paso, pero el lecho del río, formado por años de hábitos, por creencias heredadas, por heridas no sanadas, por la comodidad de lo conocido, resiste. No es que la corriente no exista, está ahí, latente, empujando. Lo que ocurre es que el lecho ha sido moldeado por fuerzas que no siempre vemos. La voz de la infancia que nos dijo quiénes éramos, las expectativas que nos impusieron, las pequeñas victorias que nos enseñaron a conformarnos, las derrotas que nos hicieron desconfiar de nosotros mismos. Cambiar implica mover esas piedras, y mover piedras requiere energía, tiempo y, sobre todo, permiso para sentir lo que surge en el proceso. Permítete reconocer que el querer cambiar puede ser una experiencia solitaria y, a la vez, profundamente humana. Hay una parte de nosotros que se revela con fuerza, que se imagina la vida distinta, que sueña con hábitos nuevos, con relaciones más sanas, con un trabajo que nos nutra. Y hay otra parte que se aferra con uñas y dientes a lo conocido, porque lo conocido, por doloroso que sea, tiene la ventaja de ser predecible. La mente busca seguridad, y la seguridad muchas veces se confunde con la repetición. Cambiar es entrar en lo desconocido, y lo desconocido despierta ansiedad. Esa ansiedad se manifiesta de maneras sutiles, una excusa que aparece en el momento justo, una postergación que se disfraza de prudencia, una autocrítica que apaga la chispa inicial. No es falta de voluntad, es la respuesta natural de un sistema que ha aprendido a protegerse. También debemos hablar de la identidad. Cambiar no es solo modificar una conducta, es, en muchos casos, cuestionar quiénes creemos ser. Si durante años te has definido como alguien impaciente, o como alguien que no puede mantener una rutina, o como alguien que no merece ciertas cosas, proponer un cambio es poner en jaque esa identidad. Y cuando la identidad se ve amenazada, el sistema interno se defiende. Es como si una parte de ti dijera, si cambias, ¿qué quedará de mí? Esa pregunta no es retórica, es real y merece ser escuchada con compasión. No se trata de vencer a esa parte, sino de dialogar con ella, demostrarle que el cambio no es una traición, sino una expansión, una posibilidad de integrar nuevas facetas sin perder la esencia. Hay otro elemento que pesa más de lo que solemos admitir, la fatiga emocional. Vivir con heridas abiertas, con estrés constante, con la sensación de no ser suficiente, consume recursos. Para iniciar un cambio sostenido se necesita energía, y muchas personas simplemente no la tienen en abundancia. La vida moderna exige tanto que, cuando llega la oportunidad de transformar algo, lo que queda es un hilo de voluntad que se rompe con facilidad. No es que la persona no quiera, es que el tanque está vacío. Y en ese vacío, la culpa aparece como un visitante incómodo, debería esforzarme más, siempre fallo, no tengo fuerza de voluntad. La culpa no ayuda, la culpa paraliza. Lo que sí ayuda es reconocer la fatiga, descansar, recuperar fuerzas y, desde ahí, volver a intentar. La cultura también juega su papel. Vivimos en sociedades que valoran el resultado inmediato, la productividad, la apariencia de cambio más que el proceso real. Se nos venden historias de transformación rápida, de antes y después, de soluciones instantáneas que ignoran la complejidad humana. Cuando no logramos ese cambio rápido, nos sentimos fracasados. Pero la transformación auténtica rara vez es espectacular, suele ser silenciosa, lenta, hecha de pequeños gestos repetidos en la intimidad. Cambiar es aprender a ser paciente con uno mismo,
a celebrar los pasos mínimos, a entender que el progreso no siempre se mide en grandes saltos sino en la constancia de volver a intentarlo. Y luego está el miedo al juicio. Cambiar implica mostrarse vulnerable, admitir que algo no funciona y, en muchos casos, pedir ayuda. Eso nos expone a la mirada de los demás, a la posibilidad de no ser comprendidos. La vergüenza puede ser un freno poderoso. Preferimos mantener la máscara de quien lo tiene todo bajo control, antes que arriesgarnos a ser vistos en proceso. Pero la verdad es que la vulnerabilidad es la puerta hacia la conexión. Cuando alguien comparte su lucha, otros se sienten menos solos. Cambiar en soledad es más difícil, cambiar acompañado, con una mano que sostenga, con una voz que diga estoy aquí, se vuelve posible. No quiero que estas palabras suenen a condena ni a diagnóstico frío. Al contrario, mi intención es sostenerte en la comprensión de por qué tantas veces el deseo no alcanza para transformar. Quiero que sientas que no estás fallando por ser humano. Quiero que reconozcas la complejidad de tu historia y la ternura que merece. En los capítulos que siguen, iremos desgranando, paso a paso, las razones más profundas que impiden el cambio, sobre todo, exploraremos caminos suaves y humanos para acompañar ese anhelo. No te prometo soluciones instantáneas, te ofrezco compañía, claridad y una mirada que no juzga. Si decides seguir, lo haremos con paciencia, con respeto por tus tiempos y con la certeza de que cada intento, por pequeño que sea, es un acto de valentía. Antes de cerrar esta introducción, respira otra vez. Siente cómo el aire entra y sale, cómo tu cuerpo responde a la calma. Permítete aceptar que el cambio es un proceso y que, en ese proceso, está bien detenerse, equivocarse, volver a empezar. No necesitas ser perfecto para avanzar, solo necesitas ser sincero contigo mismo y darte permiso para aprender. Si te quedas conmigo un rato más, quiero que entres conmigo en la habitación silenciosa donde habita la identidad, esa habitación que muchas veces confundimos con nuestro hogar y que, sin darnos cuenta, nos impide abrir la puerta a lo nuevo. Imagina por un instante que dentro de ti hay una voz antigua, una voz que no siempre fue tuya pero que aprendiste a reconocer como propia porque te habló desde muy temprano, porque te la susurraron con ternura o con severidad, porque la repetiste hasta que dejó de sonar como eco y se volvió costumbre. Esa voz dice quién eres, traza los contornos de tus posibilidades y, con una fidelidad que a veces duele, te recuerda cada mañana el papel que te tocó interpretar. Cambiar, entonces, no es solo modificar una conducta o adoptar un hábito distinto. Cambiar es, en muchos casos, pedirle a esa voz que se haga a un lado, es invitar a una parte de ti a perder su lugar de privilegio, y eso despierta una resistencia que no es mala ni perversa, es simplemente protectora. La resistencia surge porque la identidad ha cumplido una función, te ha mantenido a salvo, te ha dado coherencia, te ha permitido navegar el mundo con un mapa que, aunque incompleto, te evitó perderte. Cuando propones un cambio, le estás pidiendo a ese mapa que se reescriba, y reescribir un mapa implica admitir que te has perdido antes, que hubo caminos que no supiste tomar, que hubo decisiones que te moldearon de maneras que quizá no elegiste. Esa admisión duele, y el dolor es un buen aliado de la inercia. Quiero que sientas esto sin juzgarlo, la identidad no es un enemigo a vencer, es una compañía que ha hecho lo que pudo con lo que tuvo. Pero también es cierto que, con el tiempo, esa compañía puede volverse una jaula. Piensa en las pequeñas frases que te repites en voz baja, en las etiquetas que aceptaste porque alguien más las colocó sobre ti y tú, por cansancio o por amor, las pegaste en tu frente. Soy así, no puedo, siempre me pasa lo mismo, no merezco más. Esas frases funcionan como cemento entre las piedras del camino, cuanto más las repites, más firme se vuelve el suelo bajo tus pies, y más cuesta dar el primer paso hacia otra dirección. Cambiar exige, entonces, una tarea doble. Por un lado, aprender nuevas acciones, por otro, desarmar las creencias que sostienen las acciones antiguas. Y desarmar creencias es un trabajo lento, íntimo, que requiere paciencia y una ternura que muchas veces no nos damos. Hay un momento en el que la mente se vuelve experta en proteger la coherencia a costa del crecimiento. La coherencia nos da identidad, y la identidad nos da sentido. Si un día decides dejar de fumar, por ejemplo, no solo estás renunciando a un hábito, estás desafiando la imagen de ti mismo que se ha construido alrededor de ese gesto, las pausas que marcaban tus conversaciones, los rituales que te acompañaban en la soledad. La gente que te conoce puede sentirse desconcertada, y eso añade otra capa de resistencia, el miedo a perder el lugar que ocupas en la vida de los demás. Cambiar puede implicar reconfigurar relaciones,
y reconfigurar relaciones implica negociar con el mundo externo, con expectativas que no siempre coinciden con tus deseos. Por eso muchas veces preferimos la versión conocida de nosotros mismos, aunque nos haga daño, porque al menos mantiene el equilibrio social, porque al menos no obliga a otros a adaptarse. Quiero que escuches también la voz de la culpa, esa voz que aparece cuando intentas moverte y te recuerda todas las veces que no lo lograste. La culpa es una sombra que se alimenta de intentos fallidos y que, con una crueldad silenciosa, te susurra que no eres digno de cambio. Pero la culpa no es una verdad, es una emoción que señala heridas no resueltas, expectativas demasiado altas y un diálogo interno que necesita compasión. Cuando la culpa se instala, el impulso de cambiar se vuelve una carga más, una obligación que pesa y que, paradójicamente, reduce la energía disponible para la transformación. Por eso es tan importante aprender a acompañar la culpa con ternura, a mirarla como a un niño asustado que necesita consuelo y no castigo. Cambiar desde la culpa es difícil, cambiar desde la curiosidad y la compasión es posible. Hay otro aspecto que quiero que consideres con suavidad, la economía emocional. Vivimos en cuerpos que no son máquinas, y la voluntad no es un recurso infinito. Cada día gastamos energía en sobrevivir, en sostener relaciones, en cumplir con tareas que a veces nos desvían de lo esencial. Cuando llega el momento de cambiar, muchas personas se encuentran con que su tanque está vacío. No es falta de deseo, es agotamiento. Y en ese agotamiento, la promesa del cambio suena como una exigencia más, como una meta que se suma a la lista interminable. Por eso, antes de exigirnos transformaciones radicales, conviene preguntarnos por la energía disponible, por las heridas que consumen recursos y por las pequeñas reparaciones que podrían devolvernos fuerza. A veces el primer paso no es cambiar el hábito, sino recuperar el aliento, permitirnos descansar, pedir ayuda. La transformación sostenida no se construye sobre la fuerza de voluntad aislada, sino sobre una red de apoyo, sobre descansos bien puestos, sobre la reducción de cargas innecesarias. Y no puedo dejar de hablar del miedo al fracaso, ese miedo que se disfraza de prudencia y que, en realidad, es una forma de evitar la vergüenza. Cambiar implica exponerse a la posibilidad de no lograrlo, y la vergüenza es una emoción que duele en lo más profundo porque toca la sensación de ser insuficiente. Para muchas personas, es preferible no intentar que intentar y fracasar, porque el fracaso trae consigo la mirada de los demás, y más doloroso aún, la mirada que uno mismo se dirige. Pero aquí hay una verdad que conviene recordar con suavidad: el fracaso no es la medida de tu valor, es una información sobre el camino que estás recorriendo. Cambiar implica aceptar que habrá tropiezos, que habrá retrocesos, que habrá días en los que la vieja costumbre volverá con fuerza. La diferencia entre quienes se transforman y quienes no, muchas veces, no es la ausencia de fracasos sino la capacidad de levantarse una y otra vez sin convertir cada caída en una sentencia definitiva. Quiero que imagines ahora una escena íntima. Estás frente a un espejo, no para juzgarte, sino para observar con curiosidad. ¿Qué ves cuando te miras? ¿Qué historias te cuentas sobre ti? ¿Qué partes de esa historia te sostienen y cuáles te limitan? Cambiar comienza por esa mirada honesta, por la disposición a reconocer que algunas narrativas ya no te sirven. Pero esa honestidad debe ir acompañada de amabilidad. No se trata de arrancar las historias como si fueran malas hierbas, sino de desenterrarlas con cuidado, de entender por qué crecieron, quién las plantó y qué necesidad cubrieron en su momento. Solo desde esa comprensión puedes decidir si quieres regar otras semillas. La transformación auténtica no es una negación del pasado, es una reescritura que integra lo vivido sin permitir que lo vivido determine todo el futuro. Hay, además, una dimensión social que pesa más de lo que solemos admitir. Cambiar en soledad es más difícil que cambiar acompañado. La cultura en la que vivimos, las expectativas familiares, las normas del grupo, todo eso actúa como un tejido que sostiene ciertas conductas y reprime otras. Cuando alguien decide salirse del tejido, puede sentir que se queda sin red. Por eso es tan valioso buscar compañía que entienda el proceso, que no exija resultados inmediatos, que sostenga en los momentos de duda. No se trata de depender de otros para cambiar, sino de reconocer que la transformación humana es, en esencia, relacional. Compartir el camino con alguien que escucha sin juzgar, con un profesional que acompaña, con un amigo que celebra los pequeños avances, multiplica la posibilidad de sostener el cambio en el tiempo. Y mientras hablo de compañía, quiero que pienses en la voz interna que critica y que compara. Vivimos en una era donde la comparación es constante, donde las historias de éxito se muestran como vitrinas brillantes y las luchas se ocultan.
Esa comparación erosiona la confianza y convierte el proceso de cambio en una carrera que no tiene sentido. Cambiar no es imitar a otro, cambiar es encontrar una versión más auténtica de ti mismo. Eso requiere silencio, desaceleración, la capacidad de escuchar lo que realmente te importa y no lo que la publicidad o las redes sociales dictan. La autenticidad no es un ideal inalcanzable, es una práctica diaria de alineación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Y esa práctica se nutre de pequeños actos repetidos, de decisiones que, aunque parezcan insignificantes, van reconfigurando el terreno de tu identidad. Finalmente, quiero que te lleves una idea que te sostenga cuando la tentación de rendirte aparezca: el cambio verdadero no es un evento, es un proceso de cuidado. No se trata de imponerse metas heroicas ni de castigarse por no alcanzarlas. Se trata de aprender a escucharse, de reconocer las resistencias con ternura, de reparar la fatiga, de dialogar con la identidad que teme perder su lugar, de buscar compañía y de celebrar cada paso, por pequeño que sea. Cuando entiendes el cambio como cuidado, la presión se disuelve y aparece la posibilidad de avanzar con ritmo propio. No hay una sola manera correcta de transformarse, hay muchas maneras honestas, y todas merecen respeto. Si te quedas conmigo, quiero que entres en este segundo capítulo como quien entra en una habitación donde el tiempo parece acelerado, donde todo pide respuesta inmediata y donde la prisa se ha vuelto una costumbre que nos empuja a buscar atajos que rara vez conducen a un verdadero cambio. Imagina por un momento que la vida moderna es una ciudad con semáforos que nunca se ponen en rojo. Todo fluye, todo exige, todo reclama resultados ya. En ese paisaje, el deseo de transformarse choca con una cultura que celebra lo instantáneo y desprecia lo lento, y así, sin darnos cuenta, aprendemos a medir el valor de nuestros esfuerzos por la rapidez con la que producen efectos visibles. Pero el corazón humano no responde bien a los atajos. Cambiar de verdad, sostener una nueva forma de ser, requiere tiempo, repetición, paciencia, sobre todo, la disposición a atravesar momentos que no se ven en las fotos de antes y después. En este capítulo quiero acompañarte en un recorrido que, aunque se lee como una serie de pasos, se siente como una conversación íntima, una guía que te toma de la mano y te invita a bajar el ritmo para que el cambio pueda enraizarse. Primero, respira y acepta que la urgencia que sientes no siempre es tuya, muchas veces es un eco de la sociedad, de las expectativas externas, de mensajes que te han dicho que si no transformas tu vida en un plazo corto, algo anda mal contigo. Esa voz externa se infiltra y se vuelve interna, y entonces la prisa se disfraza de motivación. Pero la motivación que nace de la presión no suele durar. Lo que perdura es la motivación que brota de un sentido profundo, de una razón que te pertenece y que no depende de la aprobación inmediata de otros. Por eso, el primer gesto que propongo, sin fórmulas ni exigencias, es permitirte desacelerar. No como un lujo, sino como una estrategia de supervivencia emocional. Desacelerar no significa renunciar a tus deseos, significa darles el espacio para que crezcan con raíces fuertes. Cuando reduces la velocidad, tu mente deja de buscar soluciones rápidas y empieza a escuchar con más claridad lo que realmente necesitas cambiar y por qué. A partir de esa desaceleración, el siguiente movimiento es mirar con honestidad la expectativa de resultados. Pregúntate, en silencio, ¿qué esperas ver y en cuánto tiempo? Muchas veces nuestras metas están infladas por ideales ajenos, cuerpos perfectos, carreras meteóricas, relaciones sin fricción. Esas metas, además de poco realistas, son frágiles porque no están ancladas en tu realidad. Cambiar con sentido implica redefinir el éxito en términos que puedas sostener, menos brillo en la superficie y más coherencia con tu vida interior. Esto no es resignación, es sabiduría práctica. Cuando ajustas tus expectativas, el proceso deja de ser una carrera y se convierte en una práctica cotidiana. Y en esa práctica, cada gesto cuenta, aunque no lo parezca en el corto plazo. Ahora, imagina que el cambio es una planta que necesita riego, luz y tiempo. Si la riegas una vez con la esperanza de que florezca para siempre, te decepcionarás. Si la riegas con constancia, aunque sea poco, y la proteges de las heladas, verás cómo lentamente se transforma. En términos humanos, esa constancia se traduce en hábitos pequeños y repetidos, en rituales que no requieren heroísmo sino presencia. No te pido que te conviertas en otra persona de la noche a la mañana, te propongo que elijas un gesto sencillo que puedas repetir con ternura hacia ti mismo. Ese gesto, repetido, será la semilla de un cambio que no depende de la urgencia sino de la fidelidad a un cuidado diario. La cultura del resultado nos empuja a medir el progreso con indicadores externos,
aquí te invito a medirlo por la calidad de tu presencia, por la frecuencia con la que vuelves a intentarlo, por la compasión con la que te tratas cuando fallas. Hay un paso que suele olvidarse y que es esencial: crear un entorno que sostenga el cambio. No puedes esperar que una decisión aislada venza la fuerza de un contexto que te empuja en sentido contrario. Si quieres comer distinto, no basta con proponértelo, conviene que tu cocina no esté llena de tentaciones que te devuelvan a lo conocido. Si quieres dormir mejor, no basta con desearlo, conviene que tu habitación sea un refugio que invite al descanso. Cambiar implica, entonces, una tarea de diseño de tu entorno, pequeñas modificaciones que reduzcan la fricción entre tu intención y tu acción. Este diseño no es una trampa de perfección, es una ayuda amable que te permite sostener la práctica sin depender exclusivamente de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es finita, el entorno, bien dispuesto, trabaja por ti cuando tu energía flaquea. Mientras haces estos movimientos, es importante que te permitas experimentar sin la presión de un resultado inmediato. La experimentación es un acto de curiosidad, no de juicio. Prueba, observa, ajusta. Si algo no funciona, no te declares incapaz, toma nota con ternura y prueba otra variante. La cultura del resultado nos enseña a ver el error como fracaso, aquí te propongo verlo como información. Cada intento fallido te dice algo sobre tus necesidades, tus límites y las condiciones que te ayudan a sostener el cambio. Cuando cambias la mirada sobre el error, el proceso se vuelve más amable y más efectivo. La curiosidad te permite aprender sin castigarte, y el aprendizaje sostenido es la base de cualquier transformación duradera. Otro paso que quiero que consideres es el de la compañía. Cambiar en soledad es más difícil que cambiar acompañado. No se trata de depender de otros para cada decisión, sino de encontrar manos que sostengan, voces que recuerden cuando te olvidas, miradas que no juzguen cuando te caes. La compañía puede ser un amigo, un terapeuta, un grupo de apoyo, alguien que haya recorrido un camino similar y que te ofrezca su experiencia sin imponer su ritmo. La cultura del resultado a menudo nos vende la imagen del héroe solitario que lo logra todo por su cuenta. La realidad humana es otra. La transformación se nutre de redes, de conversaciones, de la posibilidad de compartir la carga. Busca compañía que entienda que el cambio es un proceso y que celebre los pasos pequeños tanto como los grandes. En este método que te propongo, también hay un lugar para la celebración consciente. No esperes a alcanzar la meta final para reconocer tu esfuerzo. Celebra los gestos que te acercan, por pequeños que sean. La celebración no es vanidad, es un refuerzo emocional que alimenta la continuidad. Cuando reconoces tu propio avance, aunque sea mínimo, envías un mensaje interno poderoso: esto vale la pena. Ese mensaje, repetido, cambia la relación que tienes con el proceso y con tu propia capacidad de sostenerlo. La cultura del resultado nos dice que solo el gran logro merece celebración. Yo te invito a celebrar la fidelidad cotidiana, la repetición humilde, la ternura con la que te tratas en el camino. Y mientras avanzas, cuida tu lenguaje interno. La prisa suele venir acompañada de frases duras: debería, tengo que, si no lo hago ahora, será tarde. Ese lenguaje crea una presión que envenena la motivación. Cambia esas frases por otras que te sostengan: me gustaría intentar esto, hoy puedo dar un paso pequeño, estoy aprendiendo. No es un truco ingenuo, es una práctica que modifica la química emocional y te permite actuar desde la calma en lugar de la urgencia. La compasión verbal hacia ti mismo es un recurso poderoso que la cultura del resultado suele subestimar. Finalmente, quiero que recuerdes que el tiempo es un aliado, no un enemigo. La prisa te promete resultados rápidos y te entrega frustración. El tiempo, en cambio, te ofrece la posibilidad de integrar, de consolidar, de transformar sin perder la coherencia. Cambiar no es una carrera contra el reloj, es una conversación con tu vida que se desarrolla en capítulos, algunos lentos, otros más intensos, pero todos necesarios. Si miras hacia atrás dentro de unos meses, quizá no reconozcas algunos rasgos antiguos, no porque te hayas forzado a ser otra persona, sino porque has permitido que nuevas prácticas, sostenidas en el tiempo, te hayan ido transformando desde adentro. Si ahora cierras los ojos y respiras, siente cómo estas palabras te invitan a bajar la velocidad, a redefinir el éxito, a sembrar hábitos pequeños, a diseñar un entorno que te ayude, a experimentar con curiosidad, a buscar compañía, a celebrar lo cotidiano y a hablarte con ternura. No te pido que lo hagas todo a la vez, te propongo que elijas un gesto, uno solo, y que lo repitas con paciencia. Si te quedas conmigo ahora,
Te invito a entrar en la habitación más íntima de tu historia, esa que a veces evitamos mirar porque en ella habitan las heridas que nos enseñaron a sobrevivir y las memorias que, sin pedir permiso, siguen decidiendo por nosotros. En este capítulo quiero acompañarte a recorrer, con calma y sin prisa, la sombra de la historia personal, ese lugar donde se guardan las experiencias que nos marcaron, las pérdidas que no cerraron, las palabras que nos dijeron y que seguimos repitiendo como si fueran verdades inmutables. No vamos a apresurarnos ni a buscar soluciones rápidas, vamos a sentarnos juntos en la penumbra y a escuchar lo que cada herida tiene para decir, porque muchas veces el cambio se frena no por falta de deseo, sino porque debajo del deseo hay un tejido de memorias que necesita ser visto, nombrado y sostenido antes de poder transformarse. Piensa en tu vida como en una casa antigua. Algunas habitaciones están iluminadas, otras permanecen con las cortinas corridas. Las heridas son como muebles pesados que se colocaron en un rincón y que, con el tiempo, se volvieron parte del paisaje. Cuando intentas mover un mueble, no basta con empujarlo, hay que entender por qué está ahí, quién lo puso, qué función cumplía. A veces ese mueble protegía de un frío intenso, otras veces servía para ocultar algo que daba vergüenza. Cambiar implica, entonces, una doble tarea. Por un lado, la acción visible de mover el mueble, y por otro, la escucha de la historia que lo justificó. Si solo empujas sin escuchar, el mueble vuelve a su lugar o se rompe en el intento. Si escuchas sin actuar, la casa sigue siendo la misma. El arte está en combinar la ternura de la escucha con la valentía de la acción. Quiero que te permitas recordar sin prisa. No para revivir el dolor como castigo, sino para entender su lógica. ¿Qué experiencias te enseñaron que no era suficiente? ¿Qué momentos te hicieron creer que el mundo era peligroso y que la mejor estrategia era no arriesgar? ¿Qué palabras se quedaron pegadas en tu pecho como etiquetas que te definen? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas ni juicios, buscan abrir una ventana para que la luz entre. Muchas veces, la resistencia al cambio nace de una lealtad profunda a esas historias. Cambiar puede sentirse como traicionar a quienes nos cuidaron con lo que tenían, como negar la versión de nosotros mismos que sobrevivió. Esa lealtad es noble y merece respeto, pero también merece ser revisada cuando impide que vivas con más plenitud. Hay heridas que funcionan como mapas invisibles, guían tus decisiones sin que te des cuenta. Una herida de abandono puede hacer que te aferres a relaciones que no te nutren por miedo a quedarte solo. Una herida de humillación puede empujarte a evitar la exposición, a no mostrar tus talentos por temor a ser ridiculizado. Estas respuestas fueron adaptativas en su momento, te protegieron. Pero con el tiempo se convierten en patrones que limitan. El primer paso para transformar esos patrones no es forzarlos a desaparecer, sino reconocer su origen con compasión. Cuando entiendes que una reacción fue una estrategia de supervivencia, la mirada cambia, de juicio a comprensión, de castigo a cuidado. Y desde ese cuidado, la posibilidad de cambio se vuelve menos amenazante. Quiero que imagines ahora una escena donde te acercas a una herida con una linterna suave. No para escarbar, sino para iluminar con ternura. Observa sin prisa, notas los bordes, reconoces las cicatrices. Puede que sientas tristeza, rabia, alivio, o una mezcla de todo eso. Todas esas emociones son legítimas. No intentes apaciguarlas de inmediato ni convencerte de que no existen. Permítete sentir. La emoción es un lenguaje que te dice que necesitas ser atendido. Si la ignoras, la emoción se convierte en un motor subterráneo que sigue moviendo tus decisiones. Si la escuchas, se transforma en información que te permite elegir con más libertad. Hay un punto crucial que quiero que no olvides: la historia personal no es una sentencia. No eres prisionero de lo que te pasó. Eres portador de una narrativa que puedes revisar, reescribir y ampliar. Reescribir no significa borrar, significa integrar. Significa tomar las piezas de tu pasado y colocarlas en un relato donde también haya lugar para la ternura, para la resiliencia, para los aprendizajes. Cuando integras la historia, dejas de repetirla como un guión automático. Empiezas a actuar desde la conciencia, no desde la reacción. Y esa conciencia es la llave que abre la puerta del cambio sostenido. En este método que te propongo, hay pasos que no se ven como listas, sino como movimientos del cuerpo y del alma. Primero, la observación compasiva, mirar lo que duele sin juzgar. Segundo, la narración, poner palabras a lo que ocurrió, contarlo en voz baja, como si le hablaras a un amigo que te escucha sin prisa. Tercero, la validación, reconocer que lo que sentiste en su momento tuvo sentido y que tu reacción fue una forma de cuidarte.
Cuarto, la experimentación cuidadosa, probar nuevas formas de responder, pequeñas acciones que contradigan el patrón antiguo, no para demostrar que estabas equivocado, sino para ofrecerte nuevas experiencias que puedan reescribir la memoria. Cada uno de estos movimientos es un paso, y cada paso necesita tiempo y repetición. No se trata de acelerar el proceso, sino de sostenerlo con ternura. Quiero detenerme un instante en la narración, porque tiene un poder transformador que subestimamos. Contar tu historia, ya sea en un diario, en una conversación con alguien de confianza o con un profesional, te permite poner distancia entre el hecho y la identidad que lo absorbió. Cuando narras, dejas de ser el hecho y te conviertes en el narrador. Esa distancia crea espacio para la elección. Puedes decir, esto me pasó, pero no soy solo eso. La narración también te permite encontrar matices que en la memoria se habían perdido, gestos de amor que no viste, intenciones que no comprendiste, circunstancias que explican sin justificar. Esa complejidad suaviza la rigidez de las creencias que te limitan. La validación es otro gesto que merece ser practicado. Muchas veces buscamos fuera lo que podemos darnos dentro, el permiso para sentir, la aceptación de nuestras reacciones. Validar no es justificar conductas dañinas, es reconocer que en su momento hiciste lo que supiste con los recursos que tenías. Esa aceptación interna reduce la necesidad de defenderse con patrones antiguos. Cuando te validas, la energía que antes se gastaba en la autocrítica se libera para la reparación y la experimentación. La reparación no siempre es espectacular, a veces es tan simple como permitirte descansar, como decirte que está bien pedir ayuda, como cambiar una frase interna por otra más amable. La experimentación cuidadosa es el puente entre la comprensión y la transformación. No se trata de lanzarse a cambios radicales sin preparación, sino de diseñar pequeñas pruebas que te permitan sentir otra posibilidad. Si tu patrón fue evitar la exposición, la prueba puede ser hablar en una reunión breve o compartir una idea con una persona de confianza. Si tu patrón fue la autonegación, la prueba puede ser decir no una vez sin justificarte. Estas pruebas no buscan el éxito inmediato, buscan información. ¿Qué se siente? ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué reacciones del cuerpo aparecen? Observa sin juzgar y toma nota con ternura. Con el tiempo, esas pequeñas pruebas acumulan evidencia de que otra forma de ser es posible. Quiero que también consideres el papel del perdón, no como un gesto grandilocuente, sino como una práctica íntima. Perdonar no significa olvidar ni justificar el daño recibido, significa liberarte del peso que te ata al pasado. El perdón puede ser hacia otros o hacia ti mismo por las decisiones que tomaste con miedo. A veces el perdón es un acto que se repite, no una única declaración. Puede empezar con una frase sencilla, hice lo que pude con lo que tenía. Repetir esa frase con honestidad puede suavizar la dureza interna y abrir espacio para nuevas elecciones. Hay momentos en los que la historia personal necesita ayuda externa para ser revisada. La terapia, el acompañamiento, los grupos de apoyo, son herramientas que no debilitan, sino que fortalecen. Pedir ayuda no es un signo de fracaso, es una estrategia inteligente para sostener el cambio. Un profesional puede ofrecerte técnicas, marcos y un espacio seguro para explorar lo que duele sin quedar atrapado en la emoción. Compartir con otros que han vivido experiencias similares reduce la sensación de aislamiento y ofrece modelos de cómo otros han transitado caminos parecidos. Mientras avanzas en este proceso, cuida tu ritmo. La historia personal no se reescribe de un día para otro. Habrá avances y retrocesos, días luminosos y días grises. Eso es parte del camino. No te exijas linealidad ni perfección. Celebra las pequeñas victorias, una conversación que antes evitabas, una decisión tomada desde la calma, un gesto de autocuidado que antes te parecía imposible. Cada uno de esos momentos es una evidencia de que la historia puede ampliarse y que la sombra, aunque presente, ya no gobierna todo el paisaje. Antes de cerrar este capítulo, quiero que te lleves una imagen que te acompañe. Imagina que tu historia es un río que ha corrido por un cauce marcado por piedras y raíces. No se trata de secar el río ni de borrar su curso, se trata de limpiar las piedras que lo obstruyen, de abrir pequeñas compuertas que permitan que el agua fluya con más libertad. Ese trabajo requiere manos pacientes, herramientas adecuadas y, a veces, compañía. No tienes que hacerlo todo solo. Y mientras trabajas, recuerda que el río no pierde su esencia por cambiar de cauce, simplemente encuentra un camino que le permite llegar más lejos. Respira una vez más, despacio,
y permite que estas palabras te lleguen como quien se acerca con cuidado a una orilla después de un largo viaje. No hay prisa por terminar, no hay obligación de salir transformado de inmediato, solo hay un cierre amable, una mano que te acompaña a poner en orden lo que hemos recorrido juntos. Este otro es un abrazo que resume sin apurar, una invitación a llevar contigo lo que resonó y a dejar atrás lo que ya no sirve. Siéntelo como un respiro final antes de volver a la vida cotidiana, un momento para integrar, para agradecer y para decidir, desde la calma, los próximos pasos que quieras dar. Quiero que te permitas reconocer lo que has hecho hasta aquí, escuchar, sostenerte, mirar con honestidad. Eso ya es un acto de coraje. No minimices el valor de haberte detenido para atender lo que duele y lo que anhela. Muchas veces creemos que el cambio exige gestos heroicos, grandes rupturas, decisiones dramáticas. Sin embargo, lo que sostiene una vida nueva son los gestos pequeños, repetidos con ternura, las decisiones que se toman una y otra vez en la intimidad. Si algo te llevas de este recorrido, que sea la certeza de que la transformación no necesita ser espectacular para ser real. Necesita, en cambio, coherencia, paciencia y compasión. Mientras respiras, recuerda que la resistencia que encontraste no es una prueba de tu fracaso, sino una señal de que estás tocando capas profundas. La identidad, la urgencia, la historia personal, todas esas fuerzas que exploramos, no son enemigos, son partes tuyas que han hecho lo que pudieron para protegerte. Ahora, al invitarlas a dialogar, no las anulas, las escuchas, las integras, les ofreces nuevas formas de cumplir su función sin limitarte. Cambiar no es traicionar tu pasado, es ampliarlo. Es permitir que la persona que fuiste y la persona que quieres ser convivan con respeto y con cuidado. Esa convivencia es un arte que se aprende con práctica y con ternura. Quiero que te lleves una imagen que puedas usar cuando la duda aparezca. Imagina una mesa donde colocas, con calma, las piezas de tu vida. Algunas piezas están gastadas, otras brillan con nuevas posibilidades. No tienes que reorganizar todo de una vez. Toma una pieza, obsérvala, pregúntale qué necesita, y si decides moverla, hazlo con manos suaves. Esa mesa es tu espacio de trabajo íntimo, vuelve a ella cuando lo necesites. No hay prisa por terminar el rompecabezas, lo importante es que cada movimiento sea consciente y amable. Hay algo práctico que quiero susurrarte, sin convertirlo en una lista ni en una regla rígida. Elige un gesto que puedas repetir mañana y pasado, un gesto que no dependa de la fuerza de voluntad heroica sino de la sencillez. Puede ser tan pequeño como 5 minutos de respiración consciente, una caminata breve, escribir una frase de gratitud, decir no una vez cuando algo te desborda. Ese gesto será tu ancla. Cuando la tormenta interna aparezca, vuelve a ese gesto. No lo subestimes. La repetición humilde es la alquimia que transforma la intención en hábito y el hábito en carácter. Permítete también pedir ayuda. No porque seas débil, sino porque la vida humana es relacional por naturaleza. Compartir tu proceso con alguien que te escuche sin juzgar, con un profesional que te ofrezca herramientas, con un amigo que te recuerde tus avances, multiplica la posibilidad de sostener el cambio. La compañía no te quita mérito, te da sostén. Y si en algún momento te sientes solo, recuerda que pedir ayuda es un acto de valentía y de amor propio. Mientras avanzas, cuida tu lenguaje interno. Habla contigo como hablarías con alguien a quien quieres acompañar en un momento difícil. Evita las frases que te empujan a la culpa y reemplázalas por palabras que te sostengan. La compasión no es indulgencia, es una estrategia eficaz para mantener la energía necesaria para el cambio. Cuando te trates con ternura, tu sistema nervioso responde, la ansiedad baja y la posibilidad de actuar desde la calma aumenta. También te invito a celebrar, no al final, sino en el camino. Celebra las pequeñas victorias, un día en que elegiste diferente, una conversación que antes evitabas, una decisión tomada desde la coherencia. La celebración no necesita ser ostentosa, puede ser un gesto íntimo, una nota en tu diario, una mirada de reconocimiento hacia ti mismo. Celebrar es reconocer que el esfuerzo vale la pena y que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a una vida más alineada con lo que realmente importa. Si en algún momento vuelves a tropezar, recuerda que la caída no borra el aprendizaje. Cada retroceso contiene información valiosa, que condiciones te hacen más vulnerable, que emociones emergen con fuerza, que apoyos necesitas. En lugar de convertir la caída en sentencia, conviértela en mapa. Observa sin juzgar, recoge lo que puedas aprender y vuelve a intentarlo con la ternura de quien sabe que el camino no es lineal. La resiliencia no es la ausencia de tropiezos,
es la capacidad de levantarse con más sabiduría. Quiero que te lleves también una invitación a la curiosidad. En lugar de exigirte resultados, pregúntate con suavidad, ¿qué quiero experimentar? ¿Qué me da vida? ¿Qué me asusta y por qué? La curiosidad transforma la presión en exploración y la culpa en información. Cuando te acercas a tu proceso con curiosidad, descubres matices que antes estaban ocultos y encuentras caminos que la prisa no te permitía ver. Antes de despedirnos, te propongo un gesto simbólico. Cierra los ojos un instante y agradece a la parte de ti que ha resistido, a la parte que ha protegido, a la parte que ha soñado. Agradece también a la parte que ahora quiere cambiar. Reconocer a todas tus partes no te fragmenta, te integra. Y desde esa integración, la posibilidad de avanzar se vuelve más amplia y más amable. Cuando abras los ojos, lleva contigo la sensación de que no estás solo en este proceso. Llévate la certeza de que el cambio es posible cuando se hace desde la compasión, la constancia y la compañía. Llévate la imagen de la mesa donde reorganizas tu vida con manos suaves. Llévate la promesa de un gesto pequeño que repetirás mañana. Y, sobre todo, llévate la confianza de que cada intento, por humilde que sea, es un acto de amor hacia ti mismo. Gracias por permitirte este tiempo, por escuchar con atención y por sostener la curiosidad necesaria para mirar lo que duele y lo que anhela. Si decides volver a estas palabras, estarán aquí, como un refugio al que puedes regresar. Y si decides salir ahora a la vida cotidiana, hazlo con la calma de quien sabe que el camino se construye paso a paso. Te acompaño en silencio, con respeto y con la certeza de que, aunque la mayoría no cambia de la noche a la mañana, la transformación auténtica siempre comienza con un gesto, el gesto de escucharse y de cuidarse.